llamado La voluntad de Dios. ¿De qué trata? Trata de cómo nosotros los cristianos podemos llegar a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y estamos viendo principios primeramente generales que tenemos que cumplir, digámosles de otra manera, pasos que tenemos que cumplir antes de llegar a la respuesta que tanto queremos llegar, que es cómo sé cuál es la voluntad de Dios específica para esto en mi vida. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, la semana pasada vimos el punto 1, vimos el punto 1, el 1.5, y hoy vamos a ver con el segundo paso. El segundo paso. Y no es otro más que ser llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a ir por partes, vamos a comenzar con este estudio. Hermanos, yo les quiero hacer unas cuantas preguntas para iniciar. Nosotros que somos creyentes, nosotros que pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de la fe, nosotros que a lo mejor llevamos ya años estando en Cristo, yo les quiero decir esto. Si no conocemos o no hemos llegado a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces, ¿qué somos? Otra pregunta. ¿Seríamos gente que simplemente carece de información? No. Somos gente que simplemente en los años que tenemos en Cristo hemos estado buscando y nunca hemos encontrado. No. Este estudio lo saqué del libro que se llama La voluntad de Dios de John MacArthur y él dice lo siguiente, que si nos hacemos llamar hijos de Dios creyentes y no conocemos la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre, entonces él dice en su libro que simple y sencillamente somos tontos. Somos tontos. Y a lo mejor tú me dirás, Sergio, pero ¿por qué estás ocupando estas palabras tan duras? Déjame decirte que la Biblia nunca habla así. ¡Qué mal, qué mal! Ah, ¿no? ¿Tú crees que la Biblia no habla así? Ve Efesios capítulo 5, verso 17. Efesios capítulo 5, verso 17. Efesios capítulo 5, verso 17. Efesios 5, 17. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, no seáis, escucha, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5, 17. Ahora, aquí tenemos una palabra muy interesante, insensatos. Aquí, por lo menos en Reina Valera, la traducción de Reina Valera 1960, ocupa esta palabra como insensato. Bueno, ¿sabes cuál también sería la otra palabra que puede ocuparse como sinónimo? Te daría una pista, tonto. Por tanto, no seáis tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Bueno, la palabra insensato se escucha menos fuerte que la palabra tonto, ¿verdad? Pero realmente esta es la idea. ¿Por qué el apóstol Pablo usó esta palabra tan fuerte? ¿Por qué ocupó esta palabra tan fuerte para las personas que no conocen la voluntad de Dios? La respuesta está en el versículo 16, Efesios 5, verso 16. Efesios capítulo 5, verso 16. Aquí encontramos la razón. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice el apóstol Pablo, porque los días son malos, tenemos que aprovechar nuestro tiempo y tenemos que conocer la voluntad de Dios y tenemos que esforzarnos como creyentes en conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si no estamos llegando a ese conocimiento, por la razón que ustedes quieran, somos insensatos, somos tontos, porque no le estamos prestando la atención que deberíamos de estarle prestando. A lo mejor uno puede decir, ya, bueno, está bien, lo admito, soy insensato, para no ocupar la palabra con T, ¿no? Porque está muy agresiva, dirían ustedes. Soy un insensato, no he logrado conocer la voluntad de Dios en mi vida. Para eso he venido a este estudio. ¿Cómo puedo conocerla? Ahora ve Efesios capítulo 5, verso 18.
Efesios 5:18. ¿Cómo puedes llegar a conocer la voluntad de Dios? Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bueno, primer paso, lo vimos la sesión pasada. Si deseamos conocer la voluntad de Dios, primeramente tenemos que ser salvos para conocer la voluntad de Dios específica en nuestras vidas. Paso 1.5. Si deseamos conocer la voluntad de nuestras vidas, tenemos que ser salvos, pero como la voluntad de Dios es de que todos sean salvos, tenemos que evangelizar, compartir el evangelio a todas las naciones, a cualquier persona que no tenga a Cristo Jesús. Entonces, el segundo paso, que es, si queremos llegar a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, debemos de ser llenos del Espíritu, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y muchos cristianos dicen: no entiendo por qué Dios no me ha mostrado con quién casarme. O preguntan: ¿por qué no me muestra qué trabajo debo aceptar? ¿Qué trato de negocio debo de cerrar? ¿Qué debería comprar? ¿O si debería mudarme a otra casa? ¿O qué debería hacer acerca de algún problema específico? O también se llegan a preguntar: ¿por qué Dios no hace algo por mí y me muestra su voluntad? Antes que nada, hermanos, hay muchos de los cristianos en nuestros tiempos que ni siquiera están llenos del Espíritu Santo, lo cual es una de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, pero hay cristianos que no están llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios debería demostrarle a una persona algo si ni siquiera ésta está cumpliendo con algo que Él ya ha mandado de antemano? Lo cual es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Para conocer la voluntad específica de Dios en nuestras vidas, primero nosotros tenemos que cumplir la voluntad general de Dios en nuestras vidas, que son los pasos que hemos estado dando. Alguno quizás dirá: bueno, yo realmente quisiera estar lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? No lo sé, nunca lo había escuchado. Es más, ni siquiera he llegado en mi estudio bíblico a Efesios capítulo 5. No sé qué es ser lleno del Espíritu. Bueno, cuando ustedes le entregan su vida a Cristo Jesús y deciden seguirle, el Espíritu Santo, déjenme decirles, automáticamente mora en ustedes y habita en ustedes. Ese es el primer paso, ¿no? Antes de ver qué es ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que entender esto. En el momento en el cual yo creo en Cristo Jesús, en ese mismo momento, el Espíritu Santo viene a mi vida, viene a mí y habita en mí. Automáticamente, vean lo que dice Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9. Vean lo que dice Romanos 8, 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Entonces, para que alguien sea de Cristo, tiene que tener al Espíritu Santo. Y ya les dije, ¿cuándo llega el Espíritu Santo a nuestras vidas? En el momento que creemos en Cristo. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, quiere decir que aunque hayamos hecho una confesión de fe, aunque me haya bautizado, aunque yo lea la Biblia todos los días, quiere decir que no estoy en Cristo, porque no poseo el Espíritu Santo. Bueno, la evidencia bíblica, ¿cuál es? Que todo cristiano tiene al Espíritu Santo, que todo cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo. Y también la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en todo cristiano. Pero a pesar de que la Biblia dice esta verdad, hay una gran cantidad de cristianos que creen que no tienen al Espíritu Santo dentro de sí, que piensan que ellos son un tipo de cristiano que no tienen al Espíritu Santo. Lo dejan ver principalmente en sus oraciones. ¿Por qué? Porque ellos en sus oraciones, ¿cómo dicen? Dios, te pido que envíes a tu Espíritu. Bueno, pero el Espíritu ya está en y con nosotros, porque eso es lo que dice, ¿no? Romanos 8, 9. Entonces tu oración, cuando dices, Dios, te pido que envíes a tu Espíritu, está errada, porque ya está en todos los cristianos. O también oran mal porque dicen, Dios, dame más de tu Espíritu. ¿Ustedes creen que Dios da de poco en poquito? No, Dios da sin medida.
¿Quieres mi espíritu? Desde el momento que crees en Cristo Jesús te doy todo el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad plenamente mora en ti. Ya no necesitas orar por, Señor, dame hoy un poco más de tu espíritu y te ruego, así bien santos, te ruego si está en tu voluntad que mañana tenga un poquito más de tu espíritu. Perdóneme, pero eso solamente simboliza que no conoce la palabra de Dios. Porque plenamente el Espíritu Santo ya fue dado a nosotros. Ya no hay que orar por él, porque ya lo tienes. Si tú sabes que una persona no tiene a Cristo Jesús, ora para que esa persona cree en Cristo Jesús y para que esa persona tenga el Espíritu Santo. Pero tú que ya crees en Cristo Jesús, tú que ya te rendiste a Él, ya lo tienes, ya no es necesario que ores por más de Él, porque ya lo tienes todo de Él. Recuerda esto, el Espíritu Santo es una persona que vive dentro de nosotros. Te voy a dar una evidencia, 1 Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Dice así la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, escucha, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Se dan cuenta? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu y el Espíritu Santo está ¿en dónde? En nosotros que somos su templo. Entonces tenemos a la tercera persona de la Trinidad dentro de nosotros, tenemos a Dios mismo. Pero, ¿saben por qué las personas oran de esta manera? Pidiendo al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Bueno, una es porque no conocen la palabra de Dios. Desgraciadamente, si ustedes lo notan, tenemos el mal hábito de orar por algo que ya tenemos muchas veces en nuestras vidas como cristianos. Tenemos el mal hábito de no prestar atención a lo que dice la palabra de Dios y orar por algo que ya tenemos. Así que estamos llamados nosotros en todo momento a examinar nuestras oraciones. No vaya a ser que estamos haciendo vanas repeticiones. Un ejemplo, como a ustedes han escuchado, ustedes han dicho, Dios, dame más amor por tal persona. Dios, yo sé que soy cristiano, pero te pido que esa persona que me está tratando mal en mi trabajo, mi esposo, mi esposa que no me valora, dame más amor por ese hijo que está en rebeldía. ¿Qué dice Romanos 5:5? Romanos 5:5, vean lo que dice. Romanos 5:5, vean lo que dice. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pides por amor, pero ya tienes todo el amor de Dios dentro de ti. Otro, Dios, necesito más gracia. ¿Necesitas más gracia? ¿Pero acaso no has leído 2 de Corintios 12:9? 2 de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenemos gracia suficiente. De aquí hasta que muramos, ya no tenemos que pedir por más gracia. Quizás estás pasando por algún momento difícil y a lo mejor tú digas, Señor, necesito fortaleza en este momento difícil. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. Ahí está tu fortaleza. Como tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti, todo lo puedes en Cristo. ¿Qué mayor fortaleza que tener al Espíritu Santo dentro de ti y decir, todo lo puedo en Cristo Jesús? Señor, voy para adelante con tu bendición. O también a lo mejor dices o has escuchado decir, Dios, necesito poder para hacer tal y tal cosa en tu nombre. ¿Necesitas poder? ¿Realmente crees que Dios no te ha dado de poder? Hechos 1:8, acompáñenme. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8, vean lo que dice. Vean lo que dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos, hasta el último de la tierra. Está bien, en el contexto dice que esto fue dado a las personas que estaban en el aposento alto, pero nosotros, el mismo Espíritu que ellos recibieron,
El mismo poder, el mismo Espíritu Santo también lo recibimos nosotros. No puedes decir que careces de poder para hacer lo que Dios te ordena que haga o hacer un ministerio en Cristo, porque tienes todo el poder del mundo, del universo. Tienes a la tercera persona de la Trinidad dentro de ti. Entonces, ¿cuándo nos daremos cuenta los cristianos que ya lo tenemos todo? Todo en Dios. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Si puedes, subraya esto, lo primero, la primera frase. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas, subraya eso, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando creíste en Cristo Jesús, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te fueron dadas. Tú ya no necesitas nada, ya lo tienes todo en Dios por medio del sacrificio en Cristo, por medio de tu fe en Cristo, por medio de la tercera persona de la Trinidad que ahora mora dentro de ti. Pero quizás a ti todavía te sobre alguna duda y tú digas, Sergio, te voy a comentar algo, realmente yo me siento incompleto en Dios, me siento incompleto en Dios, siento que no estoy completo en Él, siento que soy un cristiano que no está completo en Dios. ¿Crees que Dios se ha olvidado de mí en darme menos dones que al que tengo enfrente? Claro que no, porque ve lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 10. Colosenses capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10. Ve lo que dices. No, Colosenses no tiene ni primera ni segunda, solamente es Colosenses. Colosenses 2:10 dice, escucha, y vosotros estáis, ¿qué? Completos, ¿en quién? En Él. En Él. Tú ya estás completo. Oye, pero yo sentía que me hacía falta poder, tú creías, tú sentías, esta es cuestión tuya, pero tú ya estás completo en Él, ya tienes todo a tu disposición. Tienes gracia, tienes poder, tienes al Espíritu Santo, tienes todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad en tus manos de momento que creíste en Cristo Jesús. Tú ya estás más que capacitado para ir y vivir la vida que Dios quiere que vivas y estás más que capacitado para ir y servirle como Dios quiere que le sirvas. Escucha, conforme a tus dones, conforme a tus dones que Dios te ha dado. No es lo mismo que yo, hombre, sirva de pastor que tú, mujer, que no tienes el pastorado, porque a las mujeres no se les da el pastorado, todo dependiendo a sus dones. Y así lo digo porque es una diferencia muy grande entre hombre y mujer. Pero eso no quiere decir que tú no tengas otros dones donde a lo mejor puedes también servir al Señor. Entonces, si ya tuve una lista por las cosas que no tengo que pedir porque ya las tengo, y sería simplemente abundar en algo que no vale la pena, en mis oraciones, por supuesto, pedir algo que ya tengo, entonces, ¿por qué debo de pedir? La Biblia, ¿por qué me aconseja que tengo que pedir? Ve conmigo a Santiago capítulo 1, verso 5. Ajá. Santiago capítulo 1, verso 5. 5. Ve lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Tú por qué tienes que pedir sabiduría? Porque nos ayuda a entender todo lo que tenemos a nuestra disposición, prometido en la palabra de Dios. Y esta misma sabiduría no solamente nos enseña a entender lo que tenemos, sino también nos enseña la forma correcta de cómo aplicar lo que tenemos
para la gloria de Dios. Por eso es necesario nosotros pedir sabiduría. Entonces, ya no necesitas pedir al Espíritu Santo porque ya lo tienes. Ya no necesitas pedir poder del Espíritu Santo porque ya lo tienes. Ya no necesitas poder pedir fracciones de este Espíritu porque tú ya lo tienes plenamente, todo en él. Lo que te hace falta es pedir sabiduría y aquí viene el tema ahora sí, después de esta pequeña introducción, pero era necesario porque hay cristianos que no saben, si no saben o no entienden que el Espíritu Santo ya lo tenemos. Lo que hace falta del cristiano es activar este poder. Para eso nos sirve la sabiduría, para entender cómo activar este poder que, repito, ya tenemos, porque ya tenemos a la tercera persona de la Trinidad. Y esto, hermanos, el activar este poder es ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo es caminar en los caminos de Dios, viviendo bajo su voluntad divina, revelada por medio de la palabra de Dios. Y un cristiano genuino, en la medida en que se entregue a la obediencia y a la santidad, será cada vez más influenciado por el Espíritu Santo, a tal grado que será cada vez más palpable que el Espíritu, que la tercera persona de la Trinidad guía a este cristiano. Entonces entre tú más te entregas al Espíritu Santo, entre más vivas lo que dice la palabra que tienes que vivir, obedezcas lo que diga la palabra que tienes que obedecer, entre más santidad tengas, entre más te entregues a Él, más palpablemente todos vamos a poder ver dentro de ti cómo el Espíritu Santo va guiando tu vida. Ahora, con esto no estoy diciendo que una persona guiada por el Espíritu Santo es una persona que va caminando por la calle, agarra, se tropieza y de repente, en lugar de pararse como cualquier gente pues se pararía, se queda de rodillas, grita al cielo enfrente de todos en la calle y dice: Padre, necesito que me digas qué está pasando con mi vida, porque no es normal que yo haya tropezado en la calle. Espero tu pronta respuesta. Y se queda hincado así por media hora esperando que los cielos se abran y una voz le diga: tienes razón, Sergio, necesito darte mi respuesta, porque no es normal que te hayas caído. No es porque no te fijaste, no es porque caminaste mal, es porque yo quería revelarte algo. No, no estoy hablando de eso. Esto no es ser lleno del Espíritu Santo, esto es ser raro. esto es ser una persona rara. Ajá. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, es tomar la decisión que más glorifica a Dios en nuestras vidas. Cada vez que se te presente algo, ser lleno del Espíritu Santo es tomar la decisión que más glorifica a Dios en tu vida. Es caminar los caminos que nos llevan a la santidad. Es pensar cómo puedo darlo a conocer a las naciones, a nuestro Señor glorioso. Y conforme caminemos en santidad, haciendo la voluntad de nuestro Señor, el Espíritu Santo nos va a usar cada vez más y cada vez más, y su poder será cada vez más fuerte dentro de nosotros. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu, es una vida controlada por el Espíritu Santo, haciendo, escuchen, cosas santas que glorifiquen a Dios. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna duda? Bien. Les voy a dar el ejemplo de una persona, 3 ejemplos de la vida de una persona, de Pedro, de cómo al acercarse a Cristo, su vida era transformada. Solamente ustedes vean, si saben la vida de Pedro, ya lo vimos con Alejandro en el estudio de 2 hombres comunes y corrientes. Ustedes saben que Pedro era una persona pues tosca, brusca, muy arrebatada, pero bueno, parte de sus defectos tenía muchas cosas buenas, ¿no? Entre ellas era de que era uno de los discípulos, si no es el discípulo más cercano a nuestro Señor Jesucristo, además de Juan, el discípulo amado, ¿no? Quería algo el Señor, ahí estaba Pedro. Preguntaba al Señor, contestaba Pedro. El Señor quería mandar a alguien, Pedro siempre estaba al lado de él para mandar. Entonces, vean lo que ocurre. En una ocasión, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 14, 22 al 33, encontramos que los discípulos se encontraban en el mar de Galilea, ya en sus lanchas, ¿no? Ya estaban zarpando, ya estaban en medio del mar de Galilea. Entonces, de repente dice la palabra de Dios que un fuerte viento llegó a menear las olas del mar de Galilea, que termina siendo un lago muy enorme. Las estaban meneando a tal grado que los discípulos pues se espantaron, se sacaron de onda, se espantaron. Entonces, en medio de este, ¿cómo se llama? Andar de las olas del mar por los fuertes vientos. Recuerden, en esta barca había marineros experimentados. Estaba por lo menos estaba Pedro, Andrés,
Juan y Jacob, por lo menos esos 4 eran pescadores experimentados y ellos mismos dijeron, había viento fuerte y había olas fuertes. Marineros lo estaban diciendo. Entonces, en medio de todo este desastre, a lo lejos alcanzaron a ver la figura de alguien. Quizás se espantaron porque dijeron, ¿quién es este que está caminando en el agua? Quizás sea un fantasma. Bueno, los fantasmas no existen, ¿no? Pero bajo las creencias populares se ha de ser un espíritu. Pero no. Cuando vieron que esta persona se iba acercando, vieron que era el Señor. El Señor se iba acercando y se iba acercando en medio, caminando en medio del mar. Y mientras las olas estaban fuertes. ¿Y qué pasó? Pedro dijo, ¿eres tú, Señor? A lo que el Señor contestó, sí, soy yo, soy yo. Y en lugar de que Pedro se esperara a Jesús, bueno, Señor, apúrate, aquí te esperamos, rápido, rápido. ¿Qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, ¿puedo ir? Y el Señor dijo, pues ven. ¿Y luego qué pasó? Pedro se baja de la barca y camina por unos instantes en el agua. Pero dice las Escrituras que dado a los fuertes vientos y a las fuertes olas, tuvo miedo, dijo, ¡ay, qué estoy haciendo! Y se iba hundiendo. Claro que nuestro Señor lo salvó, pero es el registro bíblico que es el único hombre de los discípulos que caminó por el agua. Tuvo la experiencia, ¿no? A pesar de que después dice que tuvo poca fe. Después también hay otra experiencia, donde Pedro se encontraba también cerca de Jesús. Acá en la primera experiencia, Pedro quería ir donde estaba Jesús, pero en esta segunda experiencia encontramos que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos, ¿saben quién soy yo? Bueno, y muchos empezaron a decir varias cosas de quién que pensaban que era él, ¿no? Un profeta, un maestro, un gran maestro. Pero de repente, Pedro estando cerca de Jesús, Pedro le dice al maestro, a nuestro Señor Jesucristo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Pedro, a Simón? Exacto, esto tú no lo sabes, esto no te lo reveló carne y sangre, sino esto te lo reveló nuestro Padre. Esto vino, es una revelación dada a lo alta. Tienes razón, Pedro, tienes razón. Esto fue algo sobrenatural que tuviste, que Dios te concedió a ti saber, que yo soy el Mesías. Bueno, tuvo una experiencia sobrenatural, ¿no? Ya tenemos 2, una revelación divina, caminó por el agua, que no es cosa normal, pero también vemos que Pedro, cuando estaba cerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando pasaba más tiempo en intimidad con él, también Pedro tenía una gran valentía. ¿Cómo lo sabemos esto? ¿Han leído cuando Jesucristo es arrestado? Bueno, en uno de los evangelios mencionan que se le acercaron a Jesucristo y Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a una persona. Bueno, seguramente no iba para la oreja, seguramente quería decapitar a esta persona, porque estaba diciendo, me quieren alejar de mi maestro, pues no lo voy a permitir, voy a luchar con todas mis fuerzas, así me eche a todo el imperio romano en contra de mí, y a mi maestro nadie me lo toca. Bueno, nuestro Señor Jesucristo terminó calmando a Pedro y le dijo, cálmate, necesito ir, necesito que se cumpla todo esto. ¿Qué pasó poco tiempo después, unas horas después de que separaron a Pedro de su maestro? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Pedro, el Señor le dijo, no, tuvieron miedo y se fueron. Exacto. Los discípulos tuvieron miedo y se fueron, pero ¿qué pasó con Pedro exactamente? Lo negó 3 veces. Negó 3 veces a su maestro. Solamente era necesario que apartaran a Pedro de Jesús y Pedro seguía siendo tan común y corriente como cualquier persona y hasta un miedoso porque negó a nuestro Señor Jesucristo. A pocas horas de que le dijeron que no lo iba a negar. Pero, ¿qué pasó? Crucificaron al Señor, nuestro Señor resucitó y nuestro Señor le dijo, ¿saben qué? Me voy a ir al reino de los cielos, me voy a la presencia de mi Padre. Imagínense la cara de los discípulos cuando dijo, nuestro Señor se va y voltearon a ver a Pedro. Uy, pues el día que fue crucificado estaba a menos de 30 metros de él y ya lo andaba negando. Ahora nuestro Señor no va a regresar. ¿Qué va a pasar con pobre Pedro? Se va a morir. ¿Qué pasó con Pedro después de que nuestro Señor Jesucristo subió al reino de los cielos? Vemos un Pedro diferente, un Pedro transformado. ¿Por qué? Porque después de la ascensión de Jesús, Pedro se coloca enfrente de los enemigos de Jesús y dice estas palabras: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio
y oíd mis palabras. Quizás les empieza a compartir el evangelio de Cristo. Y es más, hasta les dice, ustedes mataron al Mesías de Dios, ustedes prefirieron que un asesino fuera liberado y mataron al santo de Dios. Uy, aquí ya vemos un Pedro que ya no tiene miedo, aquí vemos un Pedro que habla con autoridad, que habla con poder. ¿De dónde sacó Pedro tanto coraje? Bueno, vean lo que dice también en Hechos capítulo 3. Y él y Juan, no lo lean, yo se los voy a estar leyendo. En el capítulo 3, Pedro y Juan iban al templo y iban a entrar por una puerta llamada la Puerta de la Hermosa, y entonces se encuentran a un cojo que estaba cojo por 40 años. Y mirándolo Pedro, bueno, este cojo les pidió dinero, pero Pedro mirándolo le dijo, mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué creen? Se levantó y anduvo. Entonces Pedro una vez más volvía a tener valor y una vez más volvía a hacer milagros. Bueno, se levantó el cojo. Y después, cuando Pedro fue perseguido y también los apóstoles fueron perseguidos, ¿qué demuestra una vez más Pedro? Liderazgo, poder, como en el huerto, cuando estaba defendiendo a su maestro. ¿Qué le está pasando a Pedro? Cuando estaba, solamente Pedro actuaba de esta manera cuando estaba cerca de Cristo. Y ahorita ya no está, porque para este punto él ya ascendió. ¿Qué le pasó a Pedro? Exacto. Vean lo que dice Hechos capítulo 2, verso 4. Aquí está el secreto. Ahora sí, acompáñenme. Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Ve lo que dice. Y fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Este fue el secreto. Recibieron al Espíritu Santo y esto les dio poder no solamente a los apóstoles, sino a Pedro, para tener una vida entregada a Dios, como si Jesucristo mismo estuviera al lado de ellos, cuando ellos todavía estaban sirviendo a nuestro Señor en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez más, y aquí viene lo emocionante, ¿sabes lo que es la vida llena del Espíritu? Lo diré con otras palabras, es vivir cada momento como si estuviéramos parados enfrente de Jesús. Ese es vivir la vida llena del Espíritu Santo, pasar cada momento como si estuviéramos pasando, como si estuviéramos enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dirán, oye, Sergio, pero ¿no te estarás confundiendo? Porque una cosa es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y otra persona es, una persona es la tercera persona de la Trinidad y otra persona es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dices que es pasar enfrente de nuestro Señor Jesús? Si en dado caso tendremos que estar enfrente del Señor Espíritu Santo. Ve lo que dice una vez más Romanos 8:9. Dice el Espíritu de Cristo. Dice el Espíritu de Cristo. 8:9. Le llama al Espíritu Santo. Pablo le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. ¿Por qué si son tres personas diferentes? ¿Por qué si son dos personas diferentes? Aquí hay algo interesante. Fíjense que en Juan capítulo 14, verso 16, nuestro Señor Jesucristo dice que enviaría a otro consolador. ¿Cierto? A otro consolador. Pero la palabra otro varía, porque hay dos palabras para decir otro. Una es aios y otra es heteros. Ambas palabras quieren decir otro, pero ambas se ocupan en momentos diferentes. Aios con doble L, aios, y otra heteros, como la palabra heterosexual, ¿no? Otro. Ajá. Es la palabra, o sea, aios y heteros quiere decir otro, ambas. Ahora, pero se ocupan en momentos diferentes. Por ejemplo, aios se ocupa para decir algo
exactamente igual de la misma clase. Mientras que heteros quiere decir simplemente algo igual. Algo igual. Ajá. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Digamos, aquí está mi Biblia, ¿no? Aquí está mi Biblia y yo les digo, dame heteros biblos. Heteros. No, es un ejemplo. Dame heteros biblos. O sea, yo te estoy diciendo, dame otro libro, otra Biblia, dame otro libro. Pero estoy ocupando la palabra heteros. ¿Tú qué tendrías que hacer? Bueno, simplemente podrías agarrar tu Biblia o cualquier otro libro y dármelo. ¿Por qué? Porque Nomás dijo libro. simplemente es, dame otro libro, o sea, dame otro. ¿Qué es eso? Una Biblia está pidiendo otra Biblia, simplemente. Pero si yo ocupara, dame ayos biblos, dame otros ayos, dame otros libros, si yo ocupo la palabra ayos, tendría que ser exactamente el mismo. ¿Cómo es exactamente el mismo? Bueno, con los mismos defectos, la misma marca, las mismas anotaciones que yo aquí tengo, algo exactamente igual, algo casi, bueno, algo idéntico. ¿Cuál es la palabra, algo específico? ¿Cuál es la palabra que Jesucristo ocupó cuando dice, enviaré otro consolador? Ayos. Les enviaré a alguien idéntico a mí, exactamente igual que yo. Obviamente en esencia, porque son dos personas diferentes. Por eso podemos ocupar indiscriminadamente el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Exacto. Y ellos otro para decir algo. Exactamente igual. Ajá, exactamente igual. Ajá. Bueno, entonces la vida llena del Espíritu no es nada más que vivir en la presencia consciente de Cristo que mora en nosotros, pues en vez de estar bajo la influencia del alcohol, como lo dice Efesios 5:18, debemos dejar bajo la influencia del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo se expresa la vida llena del Espíritu? ¿Cómo se tiene que ver nuestra vida llena del Espíritu Santo? Vayan conmigo, Efesios 5:19 y 20. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿cómo se tiene que ver mi vida? Efesios 5:19 y 20. No, Efesios 5:19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se tiene que ver tu vida llena del Espíritu Santo? Una vida de exaltación a Dios Todopoderoso, una vida de obediencia. De hecho, si tú continúas leyendo los siguientes versículos, ahí también dirán que esposas sujétense a sus esposos, esposos amen a sus esposas, hijos obedezcan a sus padres, padres no provoquen en ira a sus hijos. O sea, nos dan instrucciones prácticas de una vida en obediencia. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes que estar viviendo una vida de obediencia, una vida en santidad, porque tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, ¿no? Ahora, antes de que continuemos, ¿qué creen? Me equivoqué, y aquí lo tengo que decir muy en claro. Me equivoqué en el significado, vean. Heteros, y no sé por qué no lo vi aquí si está subrayado. Escúchenme. Heteros significa otro de otra clase. No, me equivoqué. Ajá. Pero quiero que quede claro porque sí es importante. Y mi mamá me acordé que estamos grabando. Es otro, no, escúchenme. Heteros, otro de otra clase. De ahí me quedé con eso, con las de heterosexual. O sea, ¿qué es heterosexual? Hombre y mujer. Otro de otra clase. Hombre, mujer, heterosexual, ¿no? Otro de otra clase. Ajá. Heteros es otro de otra clase. Ajá. Por eso en el ejemplo cuando les dije, bueno, dame heteros libros, bueno, me pueden dar cualquier libro, cualquier libro.
Otro de otra clase. Pero ayos sí significa lo que les dije. Ayos sí significa lo que dice. Lo que le dije, algo exactamente igual, de la misma clase. Por eso en el ejemplo cuando les dije, deme ayos Biblia, como la que yo tengo, me tendría que dar una Biblia exactamente igual como la mía. Con los mismos defectos, con las mismas hojas rotas, con las mismas anotaciones, con los mismos años de existencia. ¿Me explico? Algo exactamente igual. Entonces, heteros, que nos sacamos la palabra heterosexual, otro de otra clase, como ejemplo hombre, mujer, ¿no? Diferentes. Ajá. Entonces, ayos, hembra, macho, ayos, algo idénticamente de la misma clase, algo exactamente igual. ¿Sí? Bueno, eso quería decirlo porque lo vi aquí en lo que iba bajando mis anotaciones. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos, bueno, cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo? Pues se refleja viviendo una vida en obediencia. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Sabían ustedes que hay un texto paralelo a Efesios 5, 18 y 20? Ajá, hay un texto paralelo. Vayan a Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. Vean lo que dice. Colosenses 3:16, vean lo que dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Prácticamente lo mismo que está diciendo Efesios 5, 18 al 20, solamente que Efesios 5, 18 dice, sed llenos del Espíritu, y Colosenses 3, 16 dice, sed llenos ¿de qué? De la palabra de Cristo. Entonces, aquí hay 3:16. Entonces, ¿tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tú quieres vivir esta vida que Dios te manda que vivas? ¿Quieres cumplir con la voluntad de Dios? De acuerdo con el texto paralelo, tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. La forma en la cual tú puedes alcanzar la santidad es solamente estudiando la palabra de Dios, aprendiéndola, memorizándola, para después vivirla y así vivir la vida que Dios quiere que vivas en obediencia al Padre y siendo llenos del Espíritu Santo. Porque entonces, ¿cómo vas a saber qué es lo que le agrada y le desagrada a Dios? Si no conoces su voluntad que está en su santa palabra. Por eso hay una similitud entre ser lleno del Espíritu Santo es exactamente lo mismo a ser lleno de la palabra de Dios. Así nada más. Así nada más. Entonces tú tienes que buscar la forma en la cual tienes que empaparte tanto de la Biblia que diría John Bunyan, sangrar la Biblia. En lugar de que te salga sangre, te salga biblinia, dirían los reformados. Fíjense, nosotros tenemos que saturar nuestra mente de la palabra de Dios. Todo cristiano tiene que saturar su mente de la palabra de Dios si quiere cumplir con la voluntad de su Dios. En una ocasión, una persona fue a Nueva York a escuchar una obra de ópera, pero se dio cuenta que la violinista, que era mujer, tenía muchísimo talento. Entonces, después del espectáculo, se le acerca a este hombre, a la violinista, y le dice, ¿cómo le haces para tocar tan bien? Tocas muy hermoso, ¿cómo le haces? Y esta persona le dice, bueno, es que tengo un plan. ¿Cómo? Yo hago el descuido planificado. ¿Qué es esto de descuido planificado? Dirán ustedes. Bueno, yo a lo largo del día veo qué puedo descuidar para enfocarme en lo que importa. ¿Qué es lo que a una violinista le importa? Practicar, 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 practicar. Entonces, ella descuida cosas intencionalmente para hacer lo que importa, practicar, practicar, practicar. Entonces ustedes también pueden hacer esto, descuido planificado. Pueden descuidar cosas que a lo mejor les gusta, pero que no son esenciales alrededor del día para hacer lo que importa. Estudiar, estudiar, estudiar y estudiar y estudiar. Y seguir estudiando y orar, por supuesto. ¿Para qué? ¿Para llenarte la cabeza? Sí, pero vivirlo también. También vivirlo.
Porque tú necesitas tener mucha Biblia en tu mente y en tu corazón para poder vivirla. ¿Me entiendes? Bueno, hermanos, esto es lo que Dios manda como segundo paso. Primer paso, ser salvos. Paso 1.5, evangelizar. Y segundo paso, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Vivir como si Cristo estuviera enfrente de nosotros. ¿Qué es esto? Vivir en santidad, vivir en obediencia, ¿no? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo lo consigo? Llenando mi mente y mi corazón ¿de qué? De la palabra de Dios para saber qué es lo que tengo que hacer para vivir de esta manera. Y así conocemos otro paso para llegar a la meta de cómo conocer específicamente la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, aquí terminamos, hermanos.